asociarlo, como lo han estado planteando diversos autores en América Latina, French, Davis, Bresser, Pereira, etcétera, de que es la apertura de la cuenta de capital el principal elemento que explica el estancamiento en la etapa actual. Es decir, habría que asociarlo, por tanto, al consenso de Washington y a la apertura de la cuenta de capital que se gesta a partir de ese consenso, ¿no? Y en donde los dos principales elementos que generan, por ejemplo, esos flujos de capital y la sobrevaluación de la moneda, que a su vez se convierte en un factor de estancamiento, es, por un lado, la famosa enfermedad holandesa, es decir, aquellos países que dependen demasiado de los ingresos de exportaciones en base a commodities o en base a productos primarios, y por otro lado, la apertura de la cuenta de capital. Estos flujos de cartera, que como sabemos han sido factores fundamentales en las crisis de todos los países emergentes desde la crisis mexicana de 1994. Si no voy a extender, simplemente planteo esa idea. Desde luego la tendencia al estancamiento se manifiesta desigualmente, sobre todo en el caso mexicano. Yo creo que esto es muy claro, no así, por ejemplo, quizás en el caso chileno. Yo creo que eso implica estudiar más en concreto el caso chileno, el caso de una economía chiquita que sí ha logrado, a partir de una inserción en base a exportaciones de primarios, cierto proceso de arrastre del conjunto de la economía chilena, que no ha sido el caso para nada, como lo vemos en el caso de la economía mexicana, ¿no? Bueno, ya no me detengo ahí, esos datos los conocemos todos, las diferencias de crecimiento en distintos periodos. El periodo pre-Telecán liberal, digamos, con un crecimiento del 2% y con una caída del ingreso per cápita, y el periodo post-Telecán con 2.5 y 1.2 en el ingreso per cápita, ¿no? A diferencia del periodo anterior del desarrollo estabilizador. Esto simplemente lo que nos muestra, o al menos lo que quiero mostrar, es cómo finalmente el crecimiento real del PIB está en función también de la dinámica de la industria manufacturera. O sea, si la industria le va bien, la economía mexicana le va bien, como vemos, tiene un comportamiento semejante, pero con un cambio, que mientras en el periodo sustitutivo la industria siempre crecía casi por encima del PIB total, ahora generalmente la industria se está moviendo por debajo de ese nivel, ¿no? Se ve ahí también en términos de las tasas de crecimiento de las exportaciones totales y manufactureras, ¿no? Como es el elemento central de la exportación. No sé cuánto me queda, Federico. Entonces, termino con algunas ideas respecto a este punto. Es decir, y desde luego aquí son simplemente datos muy iniciales a partir o de las encuestas o de las cuentas nacionales. Y aquí resumo en esta paginita algunas ideas en torno a eso. Yo creo que en primer lugar plantearía que sí hay en México un proceso de reprimarización y de extractivismo. Es una tendencia a la reprimarización y al extractivismo. No solo en términos del carácter que juega la industria petrolera desde hace muchos años, propiamente desde la etapa de López Portillo, que nos abandonamos la idea industrializadora del petróleo y la sustituimos por la idea de una industria petrolera exportadora, sino por el papel creciente que tienen ahora las grandes transnacionales en el sector minero. Yo creo que es indudable que hay un proceso muy importante de acumulación en el sector minero a partir, digamos, de la explotación de minas a cielo abierto por capital canadiense y de otros países, pero que aunque en el nivel de las cuentas nacionales no se refleja. Si vemos aquí la minería, es el que tiene una crucecita ahí, ustedes ven, es la tercera curva. Hay un proceso de descenso de la producción minera como porcentaje del PIB, pero sin embargo lo que uno encuentra al nivel de la producción de ciertos minerales, el caso de oro, plata y cobre, ha habido un avance muy importante, como se ve aquí en estas explotaciones, más allá de las automotrices. Si ven
La principal exportación después de automóviles es oro en bruto, y por ahí anda la plata, ¿no? Entonces, la idea sería, sí hay un proceso de reprimarización, sobre todo en el sector minero. Hay, aunque no de manera tajante, un proceso de desindustrialización, pero que yo creo que más que hablar de que la industria cada vez pesa menos en el PIB, lo cual es cierto sobre todo en los últimos años, lo que hay, creo yo, es un proceso de recomposición de la industria, ¿no? Una reorganización total de la industria en los términos de cómo funcionaba en el modelo sustitutivo. Obviamente una industria ahora exportadora, básicamente maquiladora en muchos aspectos. Entonces, más que una desindustrialización, como el peso de la industria en las exportaciones, lo que hay es una cierta maquilización de la industria, ¿no? En donde incluso sectores viejos de la industria que operaban para el mercado interno ahora se han ido crecientemente maquilizando. Y los otros elementos, creo yo, importantes en los datos del PIB, por un lado es el desarrollo acelerado de las telecomunicaciones, que obviamente es uno de los principales negocios de nuestros principales oligarcas, y en otro sentido la financiarización, que es muy clara, es el rojo que está hasta arriba. El peso de las finanzas en el PIB es la curva que está hasta arriba. La que sigue, son las manufacturas. Entonces ahí vemos como si hay al principio del Telecan incluso un aumento del peso de la industria manufacturera en el PIB, pero después un descenso casi constante, aunque no muy brusco, en la participación que se manifiesta a nivel del empleo, ¿no? Sí. Tiene que ver con el otro proceso que ya se discutió mucho en la vez anterior y que no insisto. Ese es el otro efecto importante del Telecan, es la destrucción de la agricultura, ¿no? Que se manifiesta en esa incapacidad de la agricultura, a pesar de la exportación de flores, hortalizas y una serie de productos a los Estados Unidos, que se ha vuelto el sector dinámico de la agricultura, esa destrucción de la economía campesina, que obviamente implica en términos del empleo también una caída importante del empleo en el sector agropecuario y una caída en el empleo en el sector de manufactura, ¿no? Y en la construcción, pero en la construcción más como un fenómeno cíclico ligado a las recesiones, ¿no? Bueno, no sé qué más aquí. Esto quizás simplemente amplía lo que ya decían los compañeros en la mesa anterior. Pues todos estos cambios yo creo que implican en última instancia que obviamente el sistema productivo se ha reconfigurado a partir no solo del Telecan, sino de todo el proceso de tránsito al modelo neoliberal, de la liberalización, etcétera, etcétera, sino que este sistema productivo es cada vez más desarticulado, mucho más desarticulado de lo que era el sistema productivo en México en la etapa de la sustitución de importaciones. Y retomé estos datos que nos dan una idea de lo que planteaban Aguilera y los compañeros de la mesa anterior, ¿no? En granos básicos, en 95 el 15% venían del exterior. En 2012, 37.6 vienen del exterior. Y de ahí, 30% maíz, 18% frijol, 63% trigo, 82% arroz, 15% leche, 21% huevo, 12% carne, 14% pollo, 36% carne de cerdo, lo cual nos habla de que la dependencia alimentaria es quizás uno de los principales talones de Aquiles de la economía mexicana en este momento, y que obviamente los procesos que estamos viviendo no lo reducen, sino que lo aumentan, ¿no? Ahí está otro consumo aparente de 4 granos básicos, los azulitos son las importaciones. Entonces, ya casi concluyo. Se planteó mucho, incluso por parte de investigadores muy serios, la idea
de que el tránsito al neoliberalismo significaba la instauración de un modelo secundario exportador, donde el eje era la industria, y una industria que era competitiva y que podía entrar y insertarse en los mercados internacionales. En algún trabajito por ahí, un poco en broma, pero un poco en serio también, traté de plantear que más que un modelo secundario exportador era un modelo terciario importador. Y yo creo que hay mucho de eso en el modelo neoliberal. Ahí vemos el coeficiente de importaciones, es brutal la forma en que se ha disparado, ¿no? Actualmente, digamos, de la producción interna, el 40% proviene de las importaciones. Es un proceso que además no se detiene salvo en los periodos recesivos, ¿no? La línea de tendencia es muy clara, ¿no? Y bueno, y concomitante a esto, ahí lo vemos, el crecimiento del grado de apertura, o sea, de ser una economía cerrada efectivamente o relativamente cerrada en la etapa de la sustitución de importaciones, ahora es una de las economías más abiertas de toda América Latina y de América en general, un 77% de grado de apertura, con un crecimiento sí muy importante de las exportaciones, pero que al mismo tiempo ha sido superado por un crecimiento más que proporcional de las importaciones. Bueno, paso ya a la última cuestión. Bueno, sobre la desindustrialización, esto es algo que presenta Palma en algún artículo, pero que es muy ilustrativo. Es una gráfica en la que se mide la participación del producto manufacturero latinoamericano en el producto manufacturero combinado de los países emergentes. Entonces, clarísimo, este de Asia es el rojito y América Latina cómo va perdiendo importancia, digamos, en la producción industrial. De eso ya no lo pongo, simplemente a lo mejor para reforzar lo que estaba diciendo Rodolfo y que no vimos. Esto fue publicado por David Márquez en La Jornada, pero yo creo que es una gráfica muy importante. Ahí están los datos anuales de migración, cómo fueron creciendo, después cómo se cae a partir de 2007, y la gráfica de abajo, la rojita, cómo va crecientemente aumentando los deportados. Entonces, ya prácticamente el número de deportados equivale al número de migrados nuevos. Digo, lo último, bueno, entonces simplemente algunas conclusiones. La economía mexicana es una economía estancada que no crea empleos y que deteriora los ingresos reales de la mayoría de la población. Un sistema productivo más dependiente, desarticulado, desigual y heterogéneo que el existente del modelo de sustitución de importaciones. Una sociedad fragmentada con una élite minúscula, súper rica, y una amplia mayoría pobre y excluida. Y concluiría con la idea de si el Mexican Moment de don Enrique Peña Nieto significa en realidad un punto de inflexión en la ruptura del semiestancamiento. Yo lo dudo mucho. Creo que las dos reformas que realmente pudieran tener alguna relación con el crecimiento o con la inversión son la energética, que hagamos ahorita abstracción de lo que significan en términos de soberanía, pero aún en términos de crecimiento e inversión, yo creo que sobre todo en el corto plazo es difícil evitar pensar que va a haber un impulso muy importante a la inversión bruta, ¿no? Que ha estado prácticamente congelada, con una inversión privada también congelada, con un peso creciente del capital extranjero y con una inversión pública prácticamente mediocre. Y el último punto, y ahí ya cierro para que hablen mis compañeros, es, yo creo que a nivel de la academia también nos tenemos que plantear el problema de qué es el Estado mexicano. Yo no contesto afirmativamente y por eso lo pongo entre interrogaciones, si la idea es